Bien, vamos a ponernos a grabar. La idea es trazar un par de líneas que nos unan un poquito lo de Menem para que uno pueda como comprender de alguna forma en qué momento, en qué contexto surge de la Rúa y esto que uno define como la alianza. Digo que en realidad no hemos dicho demasiado sobre la alianza porque básicamente es literalmente una alianza que se conforma segunda parte, segundo menemismo, básicamente, a medida que las cosas empiezan a ponerse un poco más pesadas. Lo último que vimos fue justamente intentar como reconocer un par de conflictividades sociales y económicas también que devienen de ese segundo menemismo. Prestamos un poco de atención a estas clases medias, a las que se enriquecen, a los muchos que van barranca abajo, que empezaban como a, a achicar, creo que decía puertas adentro del texto de Romero, o sea, esta cosa como achicar un poco el gasto, no el gasto, sino como guardar las apariencias y nada, no demostrar que de repente estaban en crisis. Un modelo económico que empezaba a mostrar sus debilidades, en este caso para el 97, 98 ya es clarísimo, y tendríamos que hacer una transición en tanto el 99 claramente es el fin del menemismo y la llegada de la Rúa. Primero, ¿qué sabemos de la Rúa? Casi de sentido común, por más que no hayan leído. ¿Qué sabemos de la Rúa? Además de que el helicóptero, que creo que está tan instalado en la cabeza de todos, por más que no lo hayan vivido. Ustedes ni siquiera, no, ustedes no son del helicóptero, ¿no? Ustedes tienen, no, ustedes son 2003, no, ni siquiera. Dos, bien. Por un 2002, mes, 2003, sí. 2002, por un mes no soy bien. del helicóptero. Ustedes ya no vieron, son la generación que no vivió la crisis del 2001. Pero bueno, para el que sí la vivió, obviamente lo que siempre queda como muy instalado es la cuestión del helicóptero, ¿no? De hecho, yo no sé si el año pasado o el año pasado, cuando un poco jodían como, a ver, jodían, ¿no? Yo no creo que eso desestabilice, digo, pero cuando hablaban de Macri yéndose era Macri helicóptero, o sea, esta idea siempre de asociar helicóptero con, bueno, nada, fracaso de un gobierno y que eventualmente se termina yendo de manera prematura. Es una forma un poco más, esta es mi percepción, Luciano 2020, es una forma un poco más eh, prolija de desear que un gobierno se termine. Yo creo que ninguno de nosotros desearía, al menos abiertamente, un golpe de Estado. Nadie está en condiciones de decir un golpe de Estado a cualquiera. Uno ya aceptó que te guste o no te guste, estás condenado a bancarte el gobierno que sea decidido por mayoría. Estés en el oficialismo, en ese gobierno, o estés en contra. Pero bueno, una forma muy sutil de decir que termine es un helicóptero. Como el helicóptero sería, bueno, nadie lo golpea, se va porque no lo logra como resolver. Más allá de eso, ¿qué sabemos de la Rúa, muchachos? A ver si alguno tiene una idea. Repito, lo estoy buscando por ahí del texto, estoy buscando como desde sabiduría popular. Caos Caos socioeconómico. socioeconómico, sí, eso sí es verdad. Pero esta va muy de la mano con el Con el contexto. helicóptero, con el helicóptero y el Y cacerolazo. bueno, ¿Qué más sabemos de la Rúa? A ver, no sabemos. Sabemos que No es un... era eso como vimos por ahí en Videomatch. No, pero no me digas lo mismo que vimos. Eso no es de sentido común. Eso porque yo se lo mostré, está así, ridiculizado en Videomatch por ser, bueno, por un montón de errores. ¿Qué más? No saben de la Rúa. No hizo. No sé. Ah, no. Flashé. Igualmente, fíjense que está bueno que no sepan de la Rúa, porque en realidad, si uno se pone a pensar, es el tipo al que le estalló la crisis del 2001 en la mano y sin embargo ustedes conocen más a Menem que a él. O sea, que es en parte el responsable. Obviamente son los 10 años de menemismo, no se van a comparar con 2 años de la Rúa, pero es interesante ver que conocen De mucho. eso capaz también. Tipo, fueron 2 años, capaz que, si bien fue toda la crisis, como que en la vida de la gente, no sé si significó tanto su presidencia. Coincido, pero yo te diría que en realidad, por ejemplo, para entender el contexto actual, o sea, actual de la Argentina, es muy interesante ver de la Rúa, porque de la Rúa lo que te permite, no tanto él, o sea, la verdad que la gestión de la Rúa es bastante lamentable, digo, pero más allá de su gestión, lo que deja la crisis del 2001 es tan, a ver, estallido y el impacto es tan fuerte que, por ejemplo, vos lo que tenés es, por ejemplo, te deja sentadas las bases de lo que es la política argentina actual. Por ejemplo, Carrió
así como uno la conoce, Carrió es producto de la crisis del 2001. Vamos, o sea, Carrió es una tipa que ha sido de la Unión Cívica Radical, que eventualmente se ha desprendido de esa Unión Cívica Radical, producto de todo lo que es de la Rúa, y fue transitando diferentes espacios políticos, como por ejemplo, no sé, el ARI, hoy creo que es la Coalición Cívica, pero ha tenido otros espacios que eventualmente hoy la llevan como a ser un personaje, entre comillas, conocido, aunque para mí no popular. No, cuando ella está solita, sin la estructura del PRO, la verdad que no le va muy bien en elecciones, pero por lo menos todo el mundo de ustedes sabe quién es Carrió. Entonces, en ese sentido, uno va inaugurando como un par de personalidades o cosas como muy actuales que vos decís, che, ¿de dónde viene? Que bueno, viene en realidad de esa coyuntura del 2001. Bien, a ver, pero para llegar a ese 2001 me interesa un poco pensar los orígenes. A ver, cuando uno piensa en De la Rúa, o en este contexto más de 1999, que es la elección que pone como fin al menemismo, por ahí estaría bueno ver algo, no sé si tienen Romero ahí a mano, fíjense en la página 334 de Romero, que dice, está pensando ya en el 99, ¿alguien llegó? ¿Todo el mundo lo tiene por ahí? El segundo párrafo completo dice simultáneamente, arranca así. ¿Llegaron? Me avisan cuando lleguen. ¿300 cuándo, Lucho? 334. Siempre estoy hablando del libro o el blanco o el azul nuevo, ¿no? Sí. Yo estoy si querés. Dale, porfa, léeme ese párrafo, Juli. El que dice simultáneamente. Simultáneamente, la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1999 agitó el ambiente en el peronismo, donde comenzó a cuestionarse la gran transformación. Ya en 1995, apenas reelecto Menem, el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, anunció su candidatura, tomó distancia del modelo y reivindicó las banderas históricas del peronismo. Pese a que la Constitución era categórica al respecto, Menem intentó jugar la carta de otra reelección, la reelección, en parte para tratar de conservar el poder hasta el final, y lanzó de modo informal su candidatura, distribuyendo millones de camisetas, globos y carteles que decían simplemente Menem 99. Bien, punto. A ver, esto de los Menem 99 yo lo recuerdo. La campaña de la reelección también la recuerdo. Ya entramos en el plano donde yo ya recuerdo. Un poco antes también. A ver, ¿qué es lo que me pasa con esto? Cuando uno mira el oficialismo, digo, para poder comprender en este caso cuál es el origen de la alianza, lo que uno tiene que ver, fíjense que acá dice, ya en 1995, apenas reelecto Menem, el gobernador de Buenos Aires, Duhalde, anunció su candidatura y tomó distancia del modelo reivindicando un poco el peronismo tradicional. Tardó, ¿no? Digo, digamos que Duhalde tardó unos 6 años para darse cuenta que el modelo económico menemista estaba lejos de lo que uno considera peronista. A ver, ya desde el momento, acá habla como de la fragmentación del oficialismo, es una fragmentación un poco más formal, ¿no? Digo, que el gobernador de la provincia, pensémoslo hoy actualmente, es como si el gobernador de la provincia actual, que es Kicillof, se quebrara respecto del gobierno central y que de alguna manera reivindicaran que, bueno, el camino que viene es con Kicillof a cargo. O sea, es fuerte desde el punto de vista político, porque estamos hablando obviamente de la provincia con más peso político que tiene Argentina. A ver, así como uno puede ver como una especie de fracción interna dentro de lo que es el peronismo, que eventualmente se mantendrá hasta el 99, y de hecho Duhalde va a ser el candidato que pierde con De la Rúa, lo cierto es que en realidad ese peronismo en realidad ya empezó a sangrar un poco antes. Es decir, para 1994 se crea lo que se conoce como el FREPASO. El FREPASO es tendría que pensar la sigla, pero no importa la sigla en este caso. A ver, el FREPASO básicamente es una unión de partidos políticos. Básicamente hay mucho partido político menor, que la realidad es que es intrascendente, pero lo más importante del FREPASO es que tiene un montón de, cual goteo, un montón de personajes peronistas que obviamente iniciaron su camino con Menem, lo que hacen es darse cuenta, de manera bastante tardía para mi gusto también, que el modelo menemista obviamente está muy muy lejos de ser lo que es el peronismo tradicional. Cuando algunos tomen conciencia absoluta de los peligros de ese modelo menemista, eventualmente se alejarán de ese modelo y
goteo tras goteo empezarán como a ampliar como las filas de lo que se conoce como el frepaso. Ese frepaso encuentra un aliado ideal en la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical más el frepaso conforman esto que uno conoce como... Porque no es que se mataron, ¿eh? Frepaso más UCR, ¿qué conforman? Casi textual. La alianza. ¿Qué es la alianza? Lucho, ¿eso es todo en el 94? No, esto Que es se- como progresivo. El frepaso se crea en el Ah, ok. 94. Eventualmente, con el paso del tiempo, se encontrarán, se darán cuenta de lo que los asusta de alguna manera, lo que los une es el rechazo hacia el menemismo. La alianza en realidad creo que compite por primera vez real en el 97, en las elecciones legislativas. Esta alianza es lo que uno conoce como, bueno, este es el nombre como cortito, porque en realidad la alianza, es más, yo lo tengo que buscar porque nunca me lo acuerdo, es la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Ese es el nombre de la alianza. Estamos, obviamente, mucho más sencillo decirle la alianza. A ver, esa alianza es literalmente una alianza, ¿estamos? O sea, no es que es algo, no es que es metafórico el nombre que adopta. La alianza es la alianza de opositores al menemismo que encuentran en esa oposición un aliado para derribar a este monstruo que va a gobernar 10 años en la Argentina. A ver, cuando lleguemos al contexto del 99, nos vamos a encontrar que la alianza tiene a ver, obviamente la fórmula presidencial que es de la Rúa, por un lado, y del vicepresidente es Chacho Álvarez. Y cuando uno busca el modo en que se conforma esa fórmula, se da cuenta que literalmente es una alianza. ¿A qué voy con esto? La Unión Cívica Radical nos deja el presidente, porque de la Rúa es radical, y el frepaso nos forma o nos deja un vicepresidente. ¿Estamos? O sea, la alianza es alianza hasta incluso en la fórmula presidencial. Es uno de cada lado. Con los enormes problemas que esto puede traer. ¿Por qué los enormes problemas que esto puede traer? ¿Por qué les parece que son enormes los problemas que esto puede traer? ¿Qué cosa es la formación? ¿Cómo? No escuché. No, que te preguntaba yo si la formación de la alianza. Sí, en realidad la formación de la alianza, sí, es verdad, Y trae yo problemas. creo Sí, dale. un Sí. poco porque vienen de dos lados diferentes y por ahí las opiniones no son las mismas y siempre con las aspiraciones políticas de cada uno y todo lo que siempre pasa en este país, seguramente se terminen peleando, disolviendo Bien. o algo así. Ahí está. A ver, siempre lo que ha pasado en este país, y creo que lo hemos visto, si me pongo a pensarlo, lo hemos visto. Con, no sé, radicales allá por 1916, cuando llegan al poder después de San Peña. Lo hemos visto con todos los que han golpeado a Perón, es un buen ejemplo también, o sea, las diferentes como posturas que se van sucediendo. Y en este caso no es una excepción. Estamos, a ver, yo creo que en realidad incluso este momento es el momento que queda también como grabado en la conciencia colectiva de la gente. Por ejemplo, cuando hablamos de Cambiemos, o sea, Cambiemos en el contexto del 2015, mucha gente obviamente opositora a Cambiemos lo que te decía es una alianza. Que también es verdad, porque Cambiemos era una alianza, porque de hecho Macri es pro, en realidad, y Cambiemos es pro, más UCR de vuelta, más otros sectores como, no sé, Carrió, que proviene de la coalición cívica. Salió cuando presentaron, perdieron, pero cuando presentaron como vice, uno que venía del peronismo. Mi Tal cual, pregunta tal es, cual, ¿qué sí. tiene de malo o qué ven de malo que haya una alianza? En realidad, yo te diría que a mí, en lo particular, no me parece que sea del todo malo, pero esta es mi respuesta. Yo lo que digo es, la alianza, o sea, la alianza esta, estoy hablando de la Rúa, en realidad lo que ha dejado como instalado, así como nos ha quedado en la cabeza esta idea del helicóptero, en realidad para mí hay un grueso de la población argentina que también ha quedado como marcada por afirmaciones como que alianzas no son perdurables, o sea, porque las alianzas en realidad tienen que ver con posturas Los une como un políticas. sentimiento de odio, capaz, ¿no? No tiene que ¿No? sí, a ver, Un Vago. trauma, creo yo. te une como capaz. Confianza. exacto, o sea, son fuertes en tanto, a ver, son fuertes electoralmente mientras vos tenés al elemento con el cual estás peleando. Pero cuando ganás, hay como una tradición, que me parece que también eso es verdad,
cuando te toca gobernar tenés enormes problemas para ponerte de acuerdo, pero porque es muy difícil ponerte de acuerdo con tipos de colores políticos diferentes. De hecho, a mí Y por ahí porque cuando vos ganás una elección, vos, o sea, la ganás tanto en el Poder Ejecutivo como en los otros poderes, y si vos de esta manera tenés más gente, por ejemplo, en el Senado o en diputados, y si ya los de tu mismo partido tienen opiniones diferentes, cuando vos tenés que compartir esas opiniones con gente de diferentes partidos, se te hace muy complicado gobernar. Totalmente. Y por eso por ahí no pueden cumplir con los proyectos que quieren y terminan disolviéndose. Sí, coincido, o termina teniendo, a ver, por ejemplo, esta alianza concretamente termina con Chacho Álvarez, que es el vicepresidente, renunciando por un escándalo por coimas a los 8 meses de haber asumido el gobierno. Quiere decir que la Rúa, cuando uno lo identifica en el 2001, llega solo, o sea, no tiene un segundo en la fórmula. También es verdad que, no sé, se me ocurre pensar, pero es como muy... no sé, es muy prematuro porque no lo vimos, digo, pero también se me ocurre pensar que también la alianza es la forma de gobernar que se inauguró también en la Argentina, las alianzas, digo, porque pensemos que el frente de todos es frente de todos. O sea, lo dice el término, si vos hubieses puesto hoy a Cristina sola a competir con Macri, yo no sé si hubiese ganado ella sola. Así como tampoco sé si Macri le hubiese ganado solo a Scioli en el 2015. O sea, en realidad uno... Lo que pasa es que hay alianzas y alianzas, no sé, se me ocurre pensar, por más que a mí no me guste la alianza de Frente de Todos, por cuestiones como ideológicas, también es verdad que son todos originalmente peronistas. O sea, más peronista, menos peronista, sí, pero tienen, o sea... Por eso ahí no veo tanta alianza. ¿Cómo? Por eso ahí no veo pero, tanta alianza. Si vos escuchás... obviamente va a haber porque, por ejemplo, tenés... ¿Se acuerdan quién es Solanas? El viejito que está en el Senado. Nada, él venía siempre de la izquierda, siempre, y le tiró con 1000 palos a los K. Y ahora este último año se presentó con ellos. Está, Massa en los últimos años. A ver, una alianza también, ojo, es una alianza también frágil. A ver, yo no sé si me gustaría estar con un tipo que ha dicho pestes cosas sobre mí durante, no sé, 5 o 6 años. O sea, pero bueno. Lo que pasa es que si te conviene, profe. Te conviene totalmente. Mi razonamiento es como amistoso y es de cuidar amigos, pero... Algunos Argentina, dicen que Massa fue clave como para que gane el... No sé, yo no le daría tanto peso a Massa. Sí, no sé. Pero bueno, no importa, es al margen. Lo que yo digo es un poco esta concepción, de que las alianzas están ahí como para durar poco tiempo, un poco también es responsabilidad de la gestión de la Rúa, ¿no? Esta idea de pensar que hay muchos que están nucleados detrás de un gran objetivo, y cuando ese gran objetivo, en este caso es derrotar a Menem y a Duhalde, se cumple, nada, te encontrás que en realidad... tenés un poco más problemas de los que vos pensás para ponerte de acuerdo, ¿no? O sea, y eso empieza como a desangrar poquito a poquito esa alianza que vos conformaste con tanto esfuerzo. Sí, Martí. Y me parece que siempre en la historia argentina fue eso. O sea, unirse en contra de, entonces en contra del menemismo de los 10 años y el gran peronismo, kirchnerismo que pasó en la actualidad. Sí, como vos no tenés un líder, lo hablaba con mi vieja por este tema, puntualmente más llevado a la actualidad. Cuando vos no tenés un líder, como sí tienen los peronistas o los kirchneristas, que lo pongo más o menos en el mismo grupo, todas las alianzas o es en contra de, es a la oposición de algo. Entonces, por eso capaz que puede ser que no perdure tanto en el tiempo. Sí, tenemos la suerte de que el macrismo duró los 4 años. La suerte no porque haya o no estado de acuerdo, sino porque duró, porque cumplió la institucionalidad, en ese sentido. Cumplió los 4 años de mandato. Si lo hizo bien o mal, eso después es otra cosa. Para después no repetir esto de qué es con lo que conocemos de la Rúa es por esto, o sea, por el helicóptero. Entonces me parece que eso también tiene relación con que no es fuerte esa alianza. Sí, yo coincido un poco con lo que decís vos. Estamos lamentablemente acostumbrados a esta historia de unirse en contraposición de algo, pero, a ver, no sé si les pasa a ustedes, por ahí son un poco pibes, pero también es verdad que hay una tendencia a improvisar. Es como que no hay claro. Yo lo veía sobre todo en estas últimas elecciones, un poco lo charlaba el año pasado, los chicos del sexto... Que vos escuchabas, por ejemplo, a Labaña diciendo bla, 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 tengo un plan. Y vos decís,
pará, no me das una propuesta real. O sea, no hay una propuesta en tengo un plan, porque tengo un plan y yo también tengo un plan, y votame, y ya está, si te cautivé, pero en realidad es como que no hay ideas concretas. Yo esta vez, pero esto es una cuestión mía antiperonista full, ¿no? Digo, pero escuchaba a Alberto Fernández decir, hace unas semanas decía algo del pacto social. Onda, hay que hacer un pacto social. Y yo pensaba, digo, loco, qué anacrónicos que son estos muchachos. Digo, estamos hablando de los mismos términos que hablaban en los 70. El mundo está en el 2020. ¿Qué pacto social? Decime en serio cuál es el plan económico que tenés vos. Me gustaría escucharlo de vos, me gustaría escucharlo de Macri, me gustaría escucharlo de la Baña y de todos los tipos que se presentan. Porque si no es como vos decís, es como seguir al personaje que se opone, o sea, entonces eventualmente, no sé, Macri a futuro o Larreta a futuro se vuelven el tipo referente de la oposición, pero se vuelve simplemente porque se opone a estos. Y después terminan ganando, o ponele terminan ganando y te querés matar también, porque no tienen muy en claro qué hacer. Es como me voy candidatando, pero bueno, nada. Ojalá. Un video que se hizo viral hace un tiempito. Yo justo lo vi ayer, que era un pibe tipo súper joven, debería tener nuestra edad, un poco más grande, que lo que decía era eso, tipo, los argentinos hoy en día no siguen a un modelo de decir, bueno, voto a esta persona porque me copa su proyecto. No, es seguir a la persona. Entonces por eso somos tan inviables también, porque seguís a la persona. Es que tampoco nos preguntamos, José, esa es la verdad, tampoco nos preguntamos que, a ver, en un contexto electoral, por ejemplo, una pavada, pero tenemos hace 2 elecciones este debate electoral. Los debates electorales son vergonzosos. Todos, o sea... Hablamos con Guille Cipriano el año pasado, tipo, ella nos decía, bueno, ¿qué encontraron? Tipo, ¿con qué se quedaron? Y fue como tipo, no, pero no presentaron nada. Era un palo para el otro y así sucesivamente. Pero ojo. Señor presidente. Ay, señor presidente. Tal cual. O Scioli, ¿qué te ha compartido? ¿Viste? Decir, no es que basta, ¿viste? Decís, basta de nada en el debate. A ver, pero esto lo ves vos, esto lo vemos nosotros, lo vemos un grupo, pero de repente tenés, a ver, por fuera de la gente que lo ve, después tenés gente que, como decís, sigue la gente, o sea, sigue a la persona, y en ese seguir a la persona, nada, se vuelve como, nada, a mí me parece como un problema bastante grande, pero muy enquistado en la sociedad argentina. Bien, ¿qué es lo que me importaba que ustedes vieran? Cuando uno identifica esta alianza es la que derrota al menemismo en el 97, ya lo que hay claramente para el menemismo en el 97 es un claro indicio de que la popularidad de Menem está en picada, y es una alianza que encontrará en esta fórmula, básicamente el resultado victorioso en el contexto del 99. Lo que me interesa, por lo menos como para identificar un par de ideas, es qué es lo que de alguna manera se compromete a hacer la alianza para de alguna manera entender por qué llegan como llegan. Fíjense un poquito en la página 339 donde dice el gobierno de la alianza, ya estamos pasando al capítulo 10, y el primero que llega dice encabezado por Fernando de la Rúa, y seguimos. Vamos, Jardini, ya sé que llegaste, dale. No estás con micrófono. Encabezada por Fernando de la Rúa, la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación llegó al gobierno con un amplio crédito de confianza y varios problemas de solución casi imposible. Su poder estaba limitado por la presencia dominante del peronismo en el Senado y en la mayoría de las provincias. En el interior de la coalición había diagnósticos y propuestas diferentes y poco ensambladas. La movilización social, latente desde 1998, seguía presente y articulada, sobre todo la economía ponía un límite férreo a la acción del gobierno. El nuevo gobierno recibió una economía que estaba en recesión desde 1998, un déficit fiscal mucho mayor del previsto y un régimen de convertibilidad cuyo mérito residía en limitar estrictamente la acción estatal en materia monetaria, asegurar a los inversores globales, preocupados por la seguridad de sus fondos, que el país cumpliría con sus propios compromisos. Quedó en evidencia toda la fragilidad de la bonanza de los 90. Así lo entendía la opinión pública. Todo reposaba sobre la convertibilidad y mantenerla fue la nueva ilusión colectiva y también el principal respaldo del gobierno. Las políticas que contribuyeron a sostener la convertibilidad, con la esperanza de que se reiniciara el ciclo virtuoso, profundizaban en recesión local. El estancamiento se manifestaba en la experiencia cotidiana. Elevada desocupación, empleo en negro, tasas de intereses altísimas, retracción comercial,
atraso en los pagos del Estado y desaliento a los inversores. Bien, punto. Después todo lo más no me interesa para el momento. Bien, ¿cuál es la bandera de la Alianza para el Progreso? Hay una que está explícitamente puesta acá, hay una que no, pero se las digo yo, en algún momento, en algún lugar de todo esto. Como que siguieron con el tema del plan de convertibilidad, tipo, no cuestionaron mucho Tal cual. el plan económico menemista. Bien, eso es clave para entender Alianza para el Progreso. ¿Por qué es clave? Digo, si nosotros pensamos o nos ubicamos en contexto electoral del 99, una Argentina que hace, ¿cuánto? 8 años viene de plan de convertibilidad con un 1 a 1, con gente como la madre de Martina que se iba de vacaciones y viajaba y todo lo demás. A esa gente, porque a esa gente que la pasó bien, o sea, a esa gente, no sé si la madre de Martina, pero siempre me quedo Martina, perdón, te voy a usar hasta que no haya más convertibilidad. A esa gente como a la madre de Martina, que de repente les han permitido experimentar, conocer, ver, comprarse casas, todo lo que ustedes imaginan, a la gente que Romero define como los ganadores. Si a esa gente le decís, che, les explicitas que el plan de convertibilidad en realidad nos está haciendo pelota y que vos lo vas a sacar ni bien llegues, ¿cuál hubiese sido el resultado electoral? Te matan, votan al otro, definitivamente. No hay vuelta atrás. Votan al otro, porque si hay algo que a mí me ha quedado clarísimo en la Argentina en estos años de vida, es que el argentino realmente se mueve por guita. O sea, en realidad la plata es lo que condiciona que el argentino sonría o no sonría. O sea, lo único que nos preocupa a nosotros ahora actualmente, a ninguno de nosotros nos preocupa la reforma de justicia en el caso de que haya reforma de justicia, porque en realidad ninguno de nosotros sabemos muy bien, salvo que tengan algún abogado en el medio, si esa reforma de la justicia es buena o mala, si es corrupta o no es corrupta, si elimina la división de poderes. Pero sí, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Incluso ustedes que no trabajan. El dólar. El dólar. Es la clave. Te está preocupando un montón el dólar y decís, che, qué terrible el dólar. Y vos decís, pero escuchame, pará, Martina, si vos no trabajas. O sea, ¿por qué te preocupa el dólar? Y bueno, porque el dólar... Entonces... Porque mañana me quiero comprar algo y me cotizan 200. Bueno, pero dije Martina, por decir Martina. A lo que voy es, uno se va preocupando y decís, ¿por qué te está preocupado el niño de 13 años como el año pasado? Cuando subía a 47, ya lo veo hasta con cierto romanticismo, ese 47 de dólar. Que te decían los pibes, me acuerdo que había pibitos del segundo año que te decían, no, porque Lucho, viste que subió a 47 el dólar. Yo me quedaba diciendo, ¿qué te importa, pibe? O sea, tenés 12 años, no sabes lo que es el dólar, no sabes cómo se mide el dólar, vos no trabajás. Y porque capaz ahorra en dólares. A mi hermano le re importa, porque cuando se quiere comprar cosas de la Play es en dólares, entonces mi mamá Claro. le dice, pero nene, 200 mangos el Todo dólar. dolarizado. No, yo coincido con vos. Si lo traducimos a la Play, sí, pero imagínate un niño de 13 años, el año pasado, el anteaño pasado, era sentado afligido en la historia porque el dólar estaba a 47. Es como, chicos, dale, a ver. Desfíjense. Yo entiendo que es lujoso todo lo que vos quieras, pero no tienen herramientas. Dejalos en paz que todavía no ven esa realidad. Claro, no es que les duele, pero tipo... Sí, perdón. Yo sé que te llama mucho la atención, pero a mí no me parece algo negativo. No dije que negativo. Yo lo que dije es, no sé si es... Yo prefiero que estén preocupados por otras cosas a los 12 años. Bueno, sí, obvio, pero yo lo digo, ¿no? Porque también lo hablaba con mi mamá cuando me dijo lo del menemismo. Después me dice, sí, pero yo como que como que no estaba tan metida en lo que pasaba en la Argentina. No, la mayoría. Nosotros, al ser chicos, el chiste es el chiste del dólar, ¿entendés? O de lo que pasó ayer en la Casa de Gobierno. Como que, no sé, y aunque no querramos, o aunque nos interesa o no, como que estamos mucho más... Igual, ojo, porque yo entiendo ese comentario y te lo banco, ¿eh? Porque yo coincido con vos en algo, por ejemplo. Los adolescentes en secundaria hoy hay un nivel, por ejemplo, de mayor concientización y de toma de partido de un montón de cosas. En ese sentido, yo lo aplaudo. Ahora, que un pibe de 12 años esté preocupado por el dólar cuando lo único que hizo fue escuchar al padre quejarse en la mesa, porque convengamos que a ustedes les está costando entender, a ver, a ustedes por ahí les costó al principio entender qué era la ley de convertibilidad, están en 6º año. ¿Qué me puede decir un pibe de 12? Claro. O sea, no es subestimarlo, es ubicarlo en edad nada más. Si a mí a los 12 años me hubieses explicado, che, ley de convertibilidad, y me hubieses explicado el problema de especular con el dólar y cómo, yo te hubiese dicho, sí, ¿sabes qué, pibe? Déjame que estoy estudiando de memoria como estudiaba a los 12 años. Entonces, a lo que voy es, todo con su debido tiempo. A mí me parece fantástico que activen y que reflexionen sobre, es verdad, que no vivan en un termo, pero tampoco que me repitan lo que dice TN. ¿Me entendés? O sea, porque claro, siempre es la opinión del otro. No, o sea, no me aplica, no me suma nada. Es simplemente ves TN y te felicito por no ver dibujitos.
Pero estás repitiendo como loro. Entonces, a lo que voy es, cuando vos vas viendo una pavada como esta, o sea, una cosa como anecdótica mía, que yo dije, bueno, 12, 13 años, qué sé yo, que te preocupes del dólar, no, preocupate por aprobar la escuela. También un poco lo que te demuestra es un poco como la cuestión de su propia casa, ¿no? Digo, porque un pibe no habla del dólar si en la casa no hablan del dólar. Entonces, lo que a mí me da la sensación, y un poco de la Rúa para mí lo corrobora y lo confirma bastante bien, es que en realidad el argentino medio se mueve por la guita. Entonces, obviamente que la bandera de la alianza es el respeto a la convertibilidad, porque en ningún momento se te ocurriría decir que la vas a sacar, y de hecho no lo hicieron, digo, han caído con la convertibilidad en pie. Y la otra pata, que me parece que sí es un poco interesante de identificar, porque en el fondo es lo que también les va a salir bastante mal, tiene que ver con la idea de transparencia política. O sea, las dos banderas de la alianza es convertibilidad, defensa de la convertibilidad, y la otra bandera es, frente a esa enorme corrupción que uno ya empieza a ver con el menemismo, que ya quedó como súper expuesto y bla, 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 la alianza se propone ser como una especie de saneamiento, ¿no? O sea, como una especie de partido político que vendría a resolver esa corrupción estructural del Estado argentino y que se propone crear algo un poco más sano, básicamente, con, repito, todos los problemas que van a tener para lograrlo. De hecho, no me parece menor volver a rescatar esta idea de el tipo que les renuncia es Chacho Álvarez, que es el vicepresidente, y lo hace 8 meses después por escándalo de coimas en el Senado. Quiere decir que dentro de sus propias, claro, o sea, sus propias filas del gobierno de la Alianza, lo que uno se encuentra es que nada, tampoco han sido demasiado ni prolijos ni puros en su accionar, ¿no? Entonces, obviamente eso lo que te va generando es un recrudecimiento de tensiones. Básicamente, cuando uno analiza esos 2 años de gestión, lo único que se da cuenta es que tenés una Argentina atada de manos, una Argentina con una potencial explosión social siempre ahí como palpable, un gobierno que se presenta como algo sumamente novedoso y que no lo logra hacer, y un gobierno que en realidad está como absolutamente preso de todos los pagos que tiene que hacer, un Estado que no tiene plata, y un Estado que tiene que estar constantemente recortando plata en un montón de gastos sociales que los lleva a, la verdad que a recortes bastante como polémicos. Estamos pensando recortes en salud, recortes en educación, recortes a jubilación. Tal cual, para mí el 13% de recorte a jubilados es un emblema de este gobierno. ¿Por qué 13% de recorte a jubilados? Es casi un atrevimiento. ¿Qué les parece? Y por un jubilado laburó toda su vida para tener la plata y no laburar cuando tenga más de 60 o 65 años, y cuando le hacen ese recorte como que lo cagan. Entonces, sí, estamos grabados, Juan, como que lo mala mía. Sí, Sí, como sí. lo boicotean. Coincido con, o sea, el jubilado, en realidad, la verdad que el recorte duele para todos lados, pero si encima recortás jubilaciones, que son los tipos que han aportado durante 40, 45 años para cobrar a veces una miseria, lo que te demuestra eso un poco es que las arcas del Estado están al rojo vivo, ¿no? Obviamente... No solo por... Sí. Perdón, ¿no? Pero no solo por haber trabajado toda su vida, sino por también no tener mucha posibilidad de volver a insertarse en ese mercado laboral si así lo necesitara. Ni hablar, coincido con vos. Y porque en realidad también es verdad que uno no sé cómo piensa, bueno, ustedes no piensan en la jubilación porque todavía les queda tan lejos como empezar a trabajar. Pero lo cierto es que también uno piensa la jubilación como, yo también la tengo lejos, no es que la tengo a la vuelta de la esquina, pero más cercana que la de ustedes. A lo que voy es que uno piensa como la jubilación, como, decís, laburé todo este tiempo y pensás la posibilidad de tener como un pasar tranquilo. O sea, tranquilo, uno sabe que aparte mientras más grande te pones, más cuesta todo. Pienso los 3 millones de remedios que he visto tomar a mi abuela, que seguramente sus abuelas están en la misma, eran como 15 remedios, cada remedio sale una fortuna. O sea que tampoco es tranquilo, porque con lo poco que cobran es como... Es que depende de qué tipo de jubilación estés. Sí, hay jubilaciones y jubilaciones. Pero por lo menos uno piensa en la jubilación, o al menos aportar en pos de esa tranquilidad,
sabiendo que, repito, que la vejez es un momento donde se te consume mucha plata en cosas, como por ejemplo medicamentos, cuidados, no sé, hospital. Entonces sacarle el 13% a jubilados es como, es casi macabro. De hecho, realmente esto ha quedado también como muy instalado en la sociedad argentina. A ver, nos quedan 2 minutos, no mucho más. Lo que tendríamos que ver, sí, con un poquito más de seriedad, es aquel recorrido económico, particularmente que hace de la Rúa, sobre todo, por ahí identificar un par de los ministros de Economía, ver Machinea, López Murphy, un poquito de lo que es de vuelta a Caballo, porque de la Rúa vuelve a traer a Caballo al Ministerio de Economía, y entender un poco cómo se produce este estallido que es tan como popularmente conocido en el contexto del 2001. Esto lo vamos a hacer la semana que viene, si no me equivoco. Sí, el viernes que viene creo que teníamos, ¿puede ser? Sí, el viernes que viene lo saqué a Giardini o a no sé quién para tener historia. Así que el viernes que viene nosotros llegamos a 2001 y sentamos un par de líneas para que ustedes lo puedan comprender. Lo que les pido mañana, por favor, es agarren el texto de Giro de Colonial y desglósenlo bien, o al menos lo más que puedan. No es difícil, pero requiere como un par de líneas para poder comprenderlo. Y teníamos una recuperación el miércoles en la hora de Gosati, que era íntegramente monografías, en el caso de que tengan alguna cosa para resolver, lo hacemos en vivo y en directo, lo mismo el viernes. ¿Estamos? Profe, antes de cortar, más o menos para el foro, ¿hay un límite de hoja? Tipo, ¿con una hoja estamos bien o...? Estás bien, completá lo que te estoy preguntando y está todo bien. O sea... Yo tengo que hacerte una pregunta también, después. Dale, No, ya terminan. día foro, pues ya terminan 3 ¿Y segundos. se entrega hay hasta hoy a las 12? No, ¿O bien, es no, hasta no, mañana a las 12? Dice, creo que es 23:59 de mañana, pero chusmealo, pero Ah, ahí concretamente. Pero se cierra, muchachos, perdieron el tren. Dale. ¿Cómo se...? Está claro. La tengo que hacer. Sí o sí, La si tengo se que cierra, hacer por quedaron foro, fuera. la Si pregunta. se deshabilita, muchachos, quedaron fuera y perdieron la chance. Nada más que eso. Lo hacen ahí en el foro como una respuesta de cualquier foro. Adiós.